primer lugar, pues de agradecer, expresar que esta presentación muy corta que vamos a hacer tiene una característica particular de parte del Procurador Agrario del país, y es que como estos procesos que se han presentado en los últimos años, las quejas, los conflictos que se han presentado respecto de la interpretación del artículo 72, inciso noveno y siguientes y anteriores, frente a la vigencia de leyes, frente al tema de acumulación de baldíos, esta polémica que se ha generado con la discusión sobre el alcance de las acumulaciones, el alcance de la retroactividad o no ultraactividad de la ley. Todos estos temas ya son objeto de diligencias preliminares en la Procuraduría. Esta entidad hace, y es bueno aclarar, ¿qué hace esta entidad en términos genéricos? Esta entidad que está cumpliendo este año 183 años, fundada en 1830, hace tres cosas la Procuraduría. La primera es la función disciplinaria, digamos la más conocida, como la más visible, la disciplinaria. Entonces hay preliminares, después si hay mérito, hay apertura de una investigación, luego hay formulación de cargos, procesos disciplinarios y concluye con una decisión. Desde el punto de vista, la primera función de esta entidad es la disciplinaria. Esa es la primera función, como la más visible, la más conocida. La segunda función es la función de intervención, que es la que corresponde al actuar de nuestros procuradores en todas las áreas. Nosotros en lo ambiental tenemos 33 procuradores agrarios diseminados por todo el territorio nacional y 20 asesores. Esa segunda función, la de intervención, es la de actuación positiva ante la administración o ante la jurisdicción, haciendo solicitudes respetuosas, interponiendo acciones judiciales, y es una actuación, llamémoslo, propositiva del procurador en cualquiera de las instancias, en el caso nuestro, el agrario. Entonces, primera función, la disciplinaria. Segunda función, la de intervención, que se ejerce a través de visitas, derechos de petición, solicitudes de documentos, elaboración de peticiones, sugerencias, llamados de atención. Y la tercera función es la preventiva. Que es aquella según la cual la entidad hace una interpretación de la ley, si lo permite la Constitución, interpretación que no es obligatoria y que no es vinculante. Entonces, repito, para poder entender la actuación de esta entidad y sobre todo mi presentación de hoy, esta entidad hace función disciplinaria, función de intervención y función preventiva. Esta delegada ambiental y agraria, en la que me honro trabajar, solo hace función de intervención y función preventiva. Nosotros no somos disciplinarios. Pero cuando otra Procuraduría delegada, ha iniciado actuaciones con miras disciplinarias, nos inhibe de hacer pronunciamientos en lo preventivo, como es apenas obvio. Esta es una entidad monolítica que tiene que respetar sus competencias. ¿Esto qué quiere decir en términos generales? Que como ya hay unas indagaciones, hay unas versiones, hay unas preliminares, ese es el nombre de la etapa, ya hay unos preliminares contra algunos notarios y algunos funcionarios de notariado y registro en razón al otorgamiento de estas escrituras que han sido debatidas mediáticamente. En razón a eso, a que ya hay unas diligencias preliminares, me tengo que abstener de hacer pronunciamientos de fondo sobre el tema del artículo 72, inciso noveno de la ley 160 del 94. Eso no quiere decir, por supuesto, que no vamos a fijar unas posiciones sobre el tema, pero quiero que haya claridad en el tema. Mientras la Procuraduría conserve el escenario preventivo, es decir, mientras no haya iniciación de la arista disciplinaria, se pueden hacer pronunciamientos preventivos. Cuando ya hay pronunciamiento preventivo, se presenta lo que se llama una especie de fuero de atracción, es decir, toda la Procuraduría
se silencia los preventivos y los de intervención ante la existencia de unas preliminares. Preliminares no quiere decir de una vez proceso disciplinario, no. Preliminares quiere decir los primeros pasos en razón a unas quejas, a unas solicitudes, para determinar responsabilidades individuales. Entonces, repito, me disculpo por eso, pero por supuesto es mi deber dejar mención que no puedo hacer pronunciamientos de fondo, como lo he informado al coordinador académico, lo cual, repito, no obsta para que haga algunos pronunciamientos con la autorización del Procurador General de la Nación, quien es conocedor, por supuesto, de la presencia del suscrito acá. Largo preámbulo, pero me toca hacerlo para efectos de decir que, repito por tercera vez, no puedo hacer pronunciamientos de fondo sobre la interpretación que tiene esta entidad, que ya tiene su interpretación, frente al tema del 72, inciso noveno, es decir, frente a la acumulación. No obstante eso, digamos, hemos conversado con nuestros 30 procuradores, especialmente con los agrarios, para averiguar qué es lo que está pasando con el tema de los baldíos, Y realmente están pasando cosas que merecen ser analizadas. El tema de los baldíos, en la vista de nuestros procuradores agrarios y ambientales, necesita sin duda una actualización. Necesita una actualización. El país se debate entre un dilema de monocultivo, o monofundio, latifundio, un debate que no está superado todavía y que se ve perfectamente reflejado en la problemática de baldíos. Frente al tema de los pronunciamientos que ha hecho la Corte, que nos ayudan, la Corte Constitucional en el año 2004 con Clara Vargas y en el año 2012 con una sentencia de Adriana Guillén, lo primero que hay que decir es que llama la atención la Procuraduría sobre uno de los principios que está al corazón de la problemática de baldíos, cuál es el principio de la progresividad de los derechos sociales, la progresividad de los derechos sociales. ¿Qué es la progresividad de los derechos sociales? Obligación que pesa sobre el Estado de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles a fin de lograr la plena efectividad, y hago énfasis en plena efectividad, de los derechos sociales de los colombianos. Plena efectividad que la legislación de baldíos no está permitiendo en el país. O dicho de otra forma, ese debate entre minifundio y latifundio en materia de baldíos está impidiendo que haya una plena efectividad de los derechos sociales, como lo consagra el principio de la progresividad de dichos derechos. En segundo lugar, un llamado de atención a la inoperancia de las instituciones en materia agraria. Esta entidad hizo en diciembre de 2010, finalizó un estudio, diciembre de 2010, ya casi con 3 años, un estudio muy importante sobre el INCODER en un documento que se llamó 100 reflexiones sobre el INCODER. 100 reflexiones sobre el INCODER. Afortunadamente está agotado, no pude traer ni siquiera la muestra en la imprenta del Instituto de Estudios de Medios del Ministerio Público, pero advertíamos desde entonces, en ese estudio, la desarticulación no solo al interior del INCODER, sino entre el INCODER y las instituciones agrarias, concretamente en el tema de baldíos. Y ese segundo punto, segundo punto que quiero mencionar, es un punto que ya está, llamémoslo, rebosando la copa de la Procuraduría. Nosotros desde diciembre de 2010, advertimos la necesidad de articulación al interior del instituto frente al tema precisamente de baldíos, sin mencionar los otros 99. Por eso el documento se llama 100 reflexiones sobre el INCODER. Yo no sé si visionarios, no sé si... pero bueno, el tema en ese documento que les invito a adquirirlo en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, es un folleto de 20 páginas, se llama 100 reflexiones sobre el INCODER, advertimos lo que está pasando. Una desarticulación, llamémoslo, una precaria interpretación sobre la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio, casi que avisorando lo que se veía venir. A nosotros nos parece que inclusive alcanzamos a entregarle ese documento
a la entrada de la administración de Juan Manuel Ospina. Juan Manuel Ospina se estaba posesionando y el mismo día, inclusive antes de que se posesionara, lo invitamos a un encuentro de procuradores agrarios y ambientales, y el cuarto punto de esa presentación era ese, digamos, la desarticulación en el tema de baldíos. Alcanzamos a decirle que a manera jocosa que revisara si se quería posesionar o no, y él insistió en posesionarse en las horas de la tarde, a pesar, digamos, de que se le entregó el documento preventivo, por supuesto, un documento preventivo, académico, pero digamos, más allá del hecho anecdótico, es que debe decirlo esta entidad con énfasis, hay una evidente desarticulación del instituto que debe administrar la reforma agraria en el país, especialmente frente al tema de baldíos. Y en eso es una posición que le hemos transmitido a su actual directora, a sus recientes o actuales subdirectores. Creo que eso, si se hubieran metido un poco en el tema, se había de alguna forma superado la perspectiva. Esa es la segunda reflexión. La tercera reflexión, por supuesto, desde un procurador ambiental, que también lo es agrario, o agrario, que también lo es ambiental, es el desconocimiento de la variable ambiental en el tema de baldíos. El desconocimiento de la variable ambiental en el tema de baldíos. Ya no es un tema de fundamentalistas ambientales, ya no es un tema de un sector político versus otro, es que la variable ambiental es una variable que por Constitución está incorporada en 29 artículos de la Constitución. Es que el tema ambiental es uno de los temas transversales más importantes en el régimen constitucional colombiano. 29 artículos dedicados expresamente al tema ambiental, desde el derecho al ambiente sano, el modelo de desarrollo sostenible, las funciones ecológicas de entidades territoriales, el concepto de función ecológica de la propiedad tan importante. Esa, la tercera reflexión que quería hacer, digamos, la carencia de un criterio ambiental. ¿Y por qué lo decimos? Porque en muchos de los temas, en muchos de los procesos de adjudicación de baldíos y de parcelas, nos ha correspondido iniciar acciones populares para revocar esas adjudicaciones, en razón a que la variable ambiental está afectando la naturaleza de la tierra, es decir, se adjudican bienes tanto en parcelas como en baldíos sin aptitud ambiental, y eso me corresponde decirlo. En cuarto lugar, el tema también de bajo desarrollo y que tiene que ver, por supuesto, con el tema de los baldíos, es el tema del no desarrollo de las zonas de reserva campesina y de las zonas de desarrollo empresarial. En eso, aunque lo menciona la ley 160, hay una carencia grande en el tema que de alguna forma está afectando esta interpretación. Y quiero cerrar con esta presentación muy corta en razón a las limitaciones que les expuse, con unas reflexiones de un documento que elaboró la Dirección de Parques Nacionales, en el año 2012, sobre cómo se ve desde Parques Nacionales, el tema de la problemática agraria y su relación con el tema catastral, registral y notarial. Unas conclusiones muy rápidas, son 2 minutos, me disculpan la lectura, es muy corto. Dice: Colombia posee, este documento fue elaborado por la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales, a cargo de la doctora Gisela Paredes. Son conclusiones muy concretas. Colombia posee una estructura agraria bimodal, latifundio, minifundio, caracterizado por su gran conflictividad, incertidumbre sobre los derechos de propiedad, concepción de la tierra como bien especulativo y no productivo. Uso ineficiente del suelo, informalidad en las relaciones de propiedad, debilidad en las instituciones encargadas del tema de tierras, baja tributación y baja inversión. Este panorama, unido a las fallas en el mercado de tierras, el atraso del catastro rural, el narcotráfico, la corrupción y el conflicto armado, contribuyen a incrementar la pobreza, el retraso de las posibilidades de desarrollo rural. La alta concentración de la propiedad agraria en Colombia se evidencia en que el 68% de los predios son de pequeños propietarios que solo tienen el 3.4% de la superficie catastral y el 80% de los predios son menores a una UAF. El 80% de los predios son menores a una UAF.
Es decir, ha crecido el proceso de micro-minifundio. Esta informalidad en la tenencia de la tierra debido al desconocimiento de los procedimientos y los altos costos y demoras en los trámites. Finalmente, dice el documento de parques, además influye en la descoordinación entre instituciones competentes en el tema de tierras, las dificultades para acceder a las oficinas de notariado y registro y el precario acompañamiento del programa de desarrollo rural. ¿Qué tiene que ver esto? Esta es la visión desde una autoridad ambiental, que es la Dirección de Parques Nacionales, frente al tema de la propiedad de la tierra y del acceso a la tierra. En resumidas cuentas, desde el punto de vista de la responsabilidad que se está evaluando en una entidad de control como esta, la Procuraduría, se están evaluando, por supuesto, a través del operador disciplinario, las responsabilidades individuales frente a la aplicación en el modelo que ha sido conocido mediáticamente. Responsabilidades que son individuales y que están siendo, por supuesto, sometidas al análisis de una delegada frente al tema. Conclusión grande o conclusión principal que debo abordar desde mi limitada facultad para opinar sobre el tema es que el modelo de minifundio en el país, de manejo del minifundio, hizo crisis hace mucho rato. Y en eso, ya desde la órbita preventiva de atreverse a dar una interpretación de la ley, el llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para que lea y aplique el principio realidad. ¿Qué es el principio de realidad? Ver lo que está pasando en el país. Nosotros somos partidarios desde el punto de vista ambiental de que el país debe empezar a revisar figuras como reservas forestales, distritos de manejo integrado, zonas forestales protectoras, no la figura de parque natural, repito, pero la otra clase de figuras como reservas forestales, reservas de ley segunda, distritos de manejo integrado, áreas especiales, es decir, cualquier otra categoría de conservación y de protección está, por un lado, con la intención de promover una protección forestal, de promover una protección ambiental, por supuesto, noble, pero también está afectando derechos fundamentales de campesinos, como lo acaban de exponer en el paro agrario de hace 2 semanas. Uno de los aspectos centrales, nuestra delegada estuvo muy activa en las negociaciones entre el gobierno y los campesinos, especialmente en Boyacá. Uno de los puntos centrales de solicitud de los campesinos es el de revisar los modelos de áreas protegidas, repito, diferentes a parques nacionales. Estas como reservas forestales, reservas de ley segunda. A ustedes les toca cada rato, a veces, padecer las figuras de áreas protegidas sin haber sido registradas. Una cantidad de figuras de conservación que tienen una noble e importante misión. No quiero que se diga que el procurador agrario está en contra de las figuras de protección, pero esas figuras sin aplicación o sin ver lo que está pasando en la realidad son inocuas. Nosotros estamos trabajando un documento grueso, demorado un poco, sobre la dificultad de estas áreas de protección, repito, bien concebidas, bien en algún momento planeadas con el ánimo de proteger áreas forestales, protectoras, productoras de agua, pero que están generando, en muchos casos, por su falta de registro, por su falta de oponibilidad, grandes problemas, no a derechos particulares, no a derechos patrimoniales, sino a derechos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a un ambiente sano. Les agradezco mucho, agradezco la comprensión sobre la posición de la Procuraduría, muy amables, muchas gracias.